Pues vamos a hacerlo. Creo que sería muy bueno, conveniente para todos poder, obviamente lo que estamos haciendo, estudiar la primera carta de Juan, pero particularmente en el capítulo 2, creo que sería algo muy bueno y de mucha bendición que podamos memorizarlo, ¿no? Nos estamos tomando nuestro tiempo para estudiarlo y bueno, creo que fácilmente, bueno, no fácil, pero bueno, tenemos el tiempo suficiente para empezar a practicar la memorización de la Biblia, y si estamos estudiando esto, creo que sería algo muy bueno. Entonces, yo voy a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a ustedes, ¿no? A que también lo hagan, ¿no? Entonces, yo pienso que por lo menos en 1 o 2 semanas nos podemos aprender hasta el versículo 6, ¿no? Primera de Juan 2, del 1 al 6. No tenemos prisa, no es que tengamos que hacerlo ya, pero sí creo que sería muy bueno que podamos memorizar Primera de Juan. Si pudiéramos toda la carta estaría padrísimo, pero vamos a empezar con el 2, ¿no? Pues ya vi la cara. Vamos a empezar con el 2. Entonces, repito, no hay prisa, pero si no sé qué te gusta, en un mes nos podemos, creo que sin problema, aprendernos este capítulo, ¿no? Entonces ahí apúntalo. ¿Qué he hecho yo cuando he memorizado así porciones largas? Pues muchas veces lo que hago es poner cada texto, lo pongo en una tarjetita de esas como fichas de trabajo, ¿no? De esas tarjetitas blancas. Escribo cada texto en una ficha y lo memorizo y paso la otra ficha para atrás y va saliendo el nuevo texto, etcétera. Bueno, pues creo que hay muchas formas de poder hacerlo. Entonces, ¿qué te parece si nos lo aprendemos, ¿no? ¿Y qué te parece si la semana que entra alguien ya tiene hasta el verso 6? Pues ya lo decimos, ¿no? O ese que se lo sepa, ¿no? Incluidos servidores, no porque están ahí atrás, no lo van a hacer, digo, si alguien la próxima semana ya trae todo aprendido, pues ya hasta le damos un premio, ¿no? Ahí vemos qué hacemos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacernos el propósito de aprendernos hasta el 6, ¿no? Quedaría uno por día, ¿no? Un versículo por día, creo que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿perdón? Algo así, sí, exacto. Entonces, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, aunque no estén de acuerdo, pues ya lo vamos ya lo vamos a hacer. Entonces, bueno, creo que va a estar bien y vas a ver cómo el Señor, dice la Biblia de ella misma, que la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿no? Entonces, el que estemos memorizando y tener esto en mente, creo que va a ser pues de mucha bendición. El Señor nos va. Les cuento de testimonio que una vez estábamos en un estudio bíblico con el pastor Martín Maldonado allá en el norte y nos empezamos a aprender, y con la ayuda de Dios nos pudimos aprender completa la primera carta a Timoteo, ¿no? Y después nos aprendimos Santiago completa. Pero el testimonio es que había un hermano que él decía que desde la escuela nunca pudo aprenderse nada, que a él le costaba mucho trabajo, él nunca podía ni con la escuela ni con nada, memorizar algo, a él era algo totalmente complicado, pero él fue el primero de todos los que estábamos ahí que se aprendió completa la primera carta a Timoteo, ¿no? Y fue un milagro porque él logró hacerlo, lo hizo y nos puso el ejemplo a muchos, ¿no? Ya después pues algunos otros pues ya diría el apóstol Pablo ahí como por abortivo, ¿no? Así como ya al final ya pudimos aprendernos, ¿no? Se puede, hermano, se puede. El Señor hace milagros con nuestra mente, el Señor nos capacita, así que, ¿qué te parece? Yo creo que va a estar bien, ¿no? Entonces, pues bueno, quien ya traiga alguna porción, yo decía hasta el capítulo 6, hasta el versículo 6, la semana, y Diego también, no solo los adultos, Danita, Santi, todos acá también, o sea, digo, obviamente no vamos a poder decirlo todos la próxima semana, ¿no? Pero bueno, ahí nos vamos preguntando, ahí vemos cómo le hacemos, ¿sale? Bueno,
Ok, vamos ahora sí. Primera de Juan 2, versículos 5 y 6. Vamos a leer. Primera de Juan 2, versos 5 y verso 6. Y dice así. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, Señor, porque esta palabra que es espíritu y es vida, Señor, tú la haces abundar, Señor, y abres nuestro entendimiento y podemos saber, Señor, que esto tiene un propósito, Señor, que estas palabras han sido escritas para nuestra edificación, Padre. Gracias, gracias por esta bendita palabra que hoy te pedimos, Señor, hagas que esté en lo profundo de nuestro corazón, que pueda transformar nuestros pensamientos, y no solo nuestro corazón, nuestros pensamientos, sino nuestra vida, Señor. Que esto que leemos transforme nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ponemos delante de ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado leyendo en este capítulo, estudiando particularmente en el capítulo 2, ¿no? Empieza diciendo que tenemos abogado, si alguno, estas cosas las escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, ¿no? Sepa que tenemos un abogado en Cristo, el cual Él murió en propiciación por nosotros, por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino, dice la Biblia, por los de todo el mundo. Pero esto no lo ocupa, no dice Juan, que es un buen pretexto para pecar. Todo lo contrario, ¿no? Aquellos que hemos recibido y la gracia del Señor, aquellos que sabemos que tenemos un abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, más bien nuestra vida busca no pecar, y nuestra actitud ante el pecado es otra, ¿no? Así que nosotros podemos ver, y hoy estaremos estudiando esto de la obediencia a la palabra del Señor, que va ligada, como ya hemos explicado, como ya hemos visto, va ligado al conocimiento de Dios, y hoy se va a sumar un elemento más. Hemos hablado de conocimiento, comunión con Dios, pero ahora empieza a hablar de el amor de Dios. La obediencia entonces está ligada al amor de Dios, al amor por Dios, ¿no? Y nos ayuda a, vamos a decirlo así, a calibrar de alguna manera el amor que decimos tener por Dios. Le decía el apóstol Pablo a los corintios, a la iglesia en Corinto, decía que había una iglesia que había dado mucho, ¿no? Que de su profunda pobreza había dado una ofrenda muy abundante y con mucho amor. Y decía el apóstol Pablo, y en esto podemos darnos cuenta de algo, del amor que tenemos por el Señor, ¿no? Que verdaderamente amamos al Señor cuando en nosotros hay un fruto, ¿no? Y dice ahí, tal cual, que el amor de unos se puede probar o calibrar o comparar al amor de otros de acuerdo a la obediencia, ¿no? Particularmente lo que dice ahí el apóstol Pablo, de acuerdo a las ofrendas, ¿no? Se puede ver, ¿no? El amor, y se puede comparar, ¿no? El amor de unos por otros, ¿no? El amor de unos y de otros para con el Señor. Así que nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero esto se tiene que hacer evidente, y este amor, como vamos a estudiar hoy, tiene que ser perfeccionado. Vamos a ver de qué se trata esta cuestión de ser perfeccionados. Pero repito, la obediencia tiene todo que ver con el amor de Dios. Si guardamos la palabra del Señor, nuestro amor por el Señor también se va perfeccionando. El amor es un producto, el amor a Dios es un producto de la obediencia a la palabra de Dios. El amor de Dios o el amor hacia Dios es un producto, es un resultado de mi obediencia a Dios, ¿no? El verso 3 y 4
dice así. Estos ya los estudiamos, pero para recordar un poquito el contexto, versos 3 y 4 dicen así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Veíamos hace un par de semanas que amamos al Señor. Dice aquí, si guardamos sus mandamientos. Si alguien dice conocer a Dios, pero no obedece a Dios, entonces, dice aquí, es una mentira. Estamos viviendo una mentira. La verdad no está en nosotros. Y dice el verso 5, que ya leíamos, que empieza a ser como un contraste de lo anterior. Vamos a decir, nos podemos dar cuenta que conocemos a Dios, ¿no? Dice en cómo yo guardo sus mandamientos. Dice el verso 4, y no guarda sus mandamientos. Este es, vamos a decir, el aspecto negativo. No guardar los mandamientos hace evidente que yo no amo a Dios o que no le conozco. Y dice el verso 5, la palabra pero, ¿no? El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra. Te voy a leer la NTV de estos mismos versos, del 5 y 6. La Nueva Traducción Viviente dice así. Vamos a estar yendo y viniendo un poco a estas dos versiones para enriquecer el entendimiento de estos versos. Pero dice el verso 5, 1 Juan 2:5 en la NTV. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman, dice esta versión. Lo voy a volver a leer. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y el verso 6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, ¿no? Como Jesús vivió. El que guarda la palabra. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Definitivamente, guardar la palabra del Señor no hace referencia solamente a yo tengo una Biblia y la tengo bien guardadita ahí en un cajón, ¿no? Que no le pase nada, bien cuidada. Por supuesto, guardar la palabra del Señor no es solamente eso, o no es eso. Esta palabra quiere decir atender con cuidado, proteger, observar y particularmente someterse a algo. Someterse a algo. Entonces, los que obedecen la palabra del Señor, los que guardan la palabra del Señor. Por eso es que la NTV dice los que obedecen la palabra del Señor. No dice solamente los que guardan, ¿no? Aunque sabemos que si yo estoy, o aquel que guarda la palabra de Dios, es el que, de acuerdo a los significados que estamos viendo, el que guarda la palabra de Dios es el que se somete a la palabra de Dios. El que somete toda su vida, la hace evidente, como ya hemos estudiado, la trae a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, como ya decíamos, el versículo 5 se aplica entonces de una forma positiva a la seguridad de que conozco al Señor, a la seguridad de que amo al Señor, ¿no? El que con sinceridad, con amor, con cuidado, guarda la palabra del Señor, verdaderamente ama al Señor, y podemos decir que el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿no? El que guarda su palabra, el que decíamos ya, con cuidado. ¿Qué haces tú cuando, no sé si lo sigas haciendo porque hace mucho la vida ha cambiado un poco, pero imagínate una carta escrita de puño y letra de alguien que amas y que tal vez no ves hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué haces, no? La lees y la lees, ¿no? Y si te da ciertas instrucciones, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, cuando era muy niño, en la temporada de vacaciones, nosotros vivíamos lejos de la ciudad y siempre fuimos a la escuela en el entonces Distrito Federal,
y mi mamá y mi papá siempre trabajaron en el Distrito Federal. Pero yo me acuerdo que cuando era periodo vocacional, mi mamá se iba a trabajar, mi papá también, y mi mamá con mucho amor nos dejaba nuestro desayuno preparado. Ella se iba como a las 5:30, 6 de la mañana, pero cuando nosotros nos despertábamos, no sé, 8, 9, veíamos en la mesa el desayuno preparado y todo, y nos dejaba normalmente unas cartas, unos escritos, ¿no? Aquí está tu desayuno, te encargo por favor que hagas esto, que hagas aquello, ¿no? Y no sé, faltaría que le preguntes a mi mamá, pero lo que trataba con mis hermanos es de leer puntualmente, ya que mi mamá nos había dejado ese desayuno o sea, lo fácil hubiera sido levantarse e irse a trabajar, ¿no? Tenía una responsabilidad y hacía como 2 horas de camino a su trabajo, pero todavía se tomaba el tiempo de hacernos unos huevitos revueltos y todavía le fundía queso encima, ¿no? Imagínate a esa hora, ¿no? Entonces nosotros, al ver su amor, al ver lo que mi mamá hacía, entonces nosotros buscábamos responder, ¿no? Y hacer puntualmente lo que en su carta nos decía, ¿no? Hace esto, te encargo, por favor, dejé ropa en la lavadora, por favor, sácala y tiénla, ¿no? No, yo creo que alguien ha recibido cartas de sus padres en ese sentido, ¿no? Guardar su palabra, someterse a la palabra, pero no solamente someterse así de, bueno, ya me dijo que lo hiciera, lo tengo que hacer, ¿no? Sino con amor, con cariño. Imagínate, viendo lo que hizo Cristo por nosotros, ¿cómo le respondemos? Imagínate, tienes la imagen de Cristo en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te pide obediencia. No le vamos a estar rezongando, ¿no? De, pues es que quieres que te obedezca. No, vemos el amor de Cristo por nosotros y entonces nosotros respondemos con amor, ¿no? Dice ahí mismo, lo vamos a estudiar en su momento, Juan dice, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que nosotros hacemos una respuesta con amor al vigilar, al someternos, al tener cuidado de cumplir la palabra del Señor, ¿no? Sigue diciendo, pero el que guarda su palabra, ya estudiamos todo el contexto del que guarda su palabra o el que obedece la palabra del Señor, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La NTV dice, demuestra verdaderamente cuánto lo aman. Si yo guardo la palabra de Dios, esa es la muestra de cuánto amo al Señor. El amor, recuerda, no es solamente un discurso. El amor no solamente es decir te amo. De hecho, si tú checas, yo es más, ni una sola vez veo que Jesús le haya dicho a sus discípulos, te amo, así puntualmente, que le está diciendo a un discípulo, a Juan el amado, ¿no? Que Jesús le diga puntualmente, ¿no? Pero ¿qué dice Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace Dios? Muestra su amor, lo hace evidente. Eso es el amor, no solamente decir Señor te amo. Podemos decir y podemos cantar y podemos cansarnos de decir Señor te amo, pero el que en efecto o el que verdaderamente ama al Señor es el que obedece y el que guarda su palabra. Así que no solo tenemos que decir, no está mal que le digas al Señor que lo amas, dilo, hazlo, ¿no? Pero no solamente se trata de decir, sino de mostrar como Él hizo. Mas Dios muestra su amor. Ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Demuestra verdaderamente cuánto lo amo, ¿no? El amor de Dios se ha perfeccionado. La obediencia, repito, es el vínculo entre la palabra del Señor y nuestro amor a Dios. Y esta palabra perfeccionado no quiere decir que nuestro amor es perfecto.
en el sentido que nosotros a veces interpretamos la palabra perfecto, ¿no? Definitivamente mi amor para Dios no es perfecto, ¿no? Definitivamente yo no puedo decir en ese sentido, ¿no? Esta palabra perfeccionar quiere decir, o el sentido de esta palabra es que es una idea de un amor que ha madurado, un amor que ha llegado a un punto importante, ¿no? En el contexto que está hablando el apóstol Juan, podemos decir que el sentido es que el cumplimiento de la palabra hace evidente que yo tengo un amor completo o maduro por el Señor. O sea, que no solo es una emoción, ¿no?, que me hace decir yo te amo, ¿no?, sino es un amor maduro, ¿no? Cuando apenas nosotros tal vez nos casamos o antes de casarnos, teníamos un amor, aunque muy tal vez evidente, ¿no?, aunque un poco emocional, ¿no?, pero inmaduro. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿no?, el amor por no queremos decir, y lo ideal no es que el amor se vaya disminuyendo, haciendo menos. Más bien, el amor va madurando. No es el mismo amor que teníamos cuando éramos novios. El amor ha crecido, pero ha llegado a un punto de madurez, ¿no? Eso también se dice del amor por el Señor, ¿no? Si yo guardo su palabra, el que yo esté habituado en mi vida cristiana a guardar, a obedecer la palabra del Señor, va a llevar a mi amor por Dios a un punto de madurez. Este amor maduro, ¿no? La presencia de este amor que está madurando y que ha madurando nos da la seguridad y nos da una evidencia de que estamos en Jesús, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que cuando nos convertimos en discípulos del Señor, ¿no?, lo que hay es una relación de cambia nuestra relación con el pecado. Leímos antes, ¿no?, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. O sea, si yo llego hoy delante del Señor y le digo, Señor, no tengo pecado, es una mentira. Esto es una mentira. No es así. Más bien, mi relación con el pecado es diferente. Mi relación con el pecado no es la misma. Yo ya no disfruto el pecado, ¿no? Anoté aquí algunas cosas. Dice, un cristiano ya no ama el pecado como lo hizo una vez. Antes amábamos el pecado. Antes queríamos, buscábamos, ¿no? Así como decimos, o así como amamos hoy a Dios, antes amábamos al pecado, nos sometíamos al pecado, ¿no? Un cristiano ya no se enaltece de su pecado como lo hizo antes, ¿no? Tú ves una persona que no conoce al Señor y hasta presumen de sus pecados, ¿no? Presumen, se enorgullecen de su pecado, ¿no? Un cristiano ya no planea pecar como lo hizo alguna vez. Un cristiano ya no recuerda con cariño su pecado como lo hizo alguna vez, ¿no? O sea, ese amor no era hacia Dios, sino ese amor era a nosotros mismos y a nuestro pecado. Amábamos nuestro pecado. Un cristiano nunca disfruta plenamente de su pecado como lo hizo una vez, ¿no? Una tía decía que conocer al Señor, cuando eres verdaderamente un hijo de Dios, dice, es como una piedrita en el zapato, ¿no? Cuando no estás bien, ¿no? Es totalmente incómodo, no disfrutas lo que todas las personas o los que no conocen al Señor disfrutan el pecado. A nosotros no, aunque estemos en eso y sea algo que la gente disfruta, para nosotros es incómodo y no disfrutamos como una vez lo pudimos haber hecho. No estamos cómodos con el pecado. Ya no amamos el pecado, no amamos
el mundo. Spurgeon decía, te voy a leer una frase de él, dice así: el cristiano ya no ama el pecado es el objeto de su horror más severo. Ya no lo considera como cualquier cosa, ya no juega con él, o ya no habla de él sin preocupaciones, ¿no? O sea, alguien ya no dice, fue una canita al aire, ¿no? O fue... no. Un cristiano está convencido de que el pecado es algo abominable delante del Señor. Sigue diciendo Spurgeon: el pecado puede entrar en el corazón y luchar por el dominio, pero no puede sentarse en el trono. Otra vez, el pecado puede entrar en el corazón y luchar por el dominio, pero no puede sentarse en el trono. Dice Romanos que ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no señorea sobre nosotros. Como dice Spurgeon, el pecado ya no se sienta en el trono. Ahora nosotros amamos al Señor, ¿no? Y podemos ver la actitud que hemos mencionado aquí. ¿Te acuerdas de Pablo, ¿no? Hay una ley en mí. Yo quiero hacer lo bueno. Date cuenta, en el deseo del apóstol Pablo estaba hacer lo bueno. Yo busco hacer lo bueno, pero encuentro que hay una ley en mí que, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y que decía, ¡ay, qué padre! Y venía y presumía con sus amigos, ¿no? No, él decía, miserable de mí. El pecado le causaba dolor. A un hijo de Dios, el pecado nos tiene que doler, como al apóstol Pablo, ¿no? No nos puede gobernar. El pecado se ha perfeccionado, como ya decíamos, se ha hecho perfecto, completo, ha llegado a un punto importante de madurez, ¿no? Juan entonces empieza a describir el amor hacia el Señor que los creyentes tienen como algo que se ha perfeccionado. No como algo, no como esta cuestión de perfección, de que nunca más me equivoco, sino de mi actitud ahora ante el pecado. Una actitud que me lleva a ser íntegro, que me lleva a cambiar mi forma de ser, mi forma de comportarme, ¿no? Y repito, mi actitud delante del pecado. Regresa a 1 Juan 2, verso 5, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. La NTV, esta última frase, que la Reina Valera traduce como por esto sabemos que estamos en él, la NTV lo traduce así: así es como sabemos que vivimos en él. Yo como me doy cuenta que vivo en el Señor, ¿no? Cuando guardo su palabra, cuando ese amor a través de la obediencia a la palabra de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y dice el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La NTV dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nuestra vida ya no se hace o ya no tiene las prioridades personales, sino yo debo buscar, andar y caminar los pasos de mi maestro, ¿no? Eso es lo que es un discípulo. Tal cual un discípulo es el que sigue los pasos del maestro. Y es lo que está diciendo aquí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe seguir los pasos del maestro. Y la NTV, como ya decíamos, debemos vivir como Jesús vivió. Ve por favor a Juan 15. Juan 15, vamos a leer el verso 4 y 5.
Dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Leíamos el verso 6 de 1 de Juan 2 que dice, el que dice que permanece en él. Ahora está haciendo esta metáfora con respecto a la vid, ¿no? Y los pámpanos. Aquel que permanece en el Señor puede llevar fruto. Si no, no puede ser así. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y es lo que debemos entender. Entonces, es un acto de soberbia pretender que yo puedo vivir la vida por mí mismo, que yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo debo saber esto, y cualquier hijo de Dios debe saber que separado del Señor nada podemos hacer. Necesitamos aprender y tener bien claro, debo permanecer en el Señor, debo andar como Él anduvo. Si no, somos hombres muertos. Debemos buscar entonces llevar una vida cada vez más justa. Repito, no que digamos que no tenemos pecado, ¿no? Hemos dicho que hemos de tener la presencia del pecado porque estamos en este mundo, y la presencia del pecado va a estar hasta que estemos con Él. Mientras tanto vamos a lidiar con el pecado, pero nuestra actitud hacia el pecado, o sea, yo debo estar cada vez más insatisfecho por el pecado, cada vez más angustiado por mi pecado. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Yo debo saber que en mi cuerpo hay una tendencia a pecar, y yo añoro el día en que esté en el Señor libre de este cuerpo que me lleva a pecar. Nuestra actitud, repito, es diferente. No es que mi obediencia sea perfecta, no que mi amor sea perfecto, pero me esmero, procuro y sigo los pasos de nuestro Señor. Dice Efesios 2:10. Por último, abre tu Biblia en Efesios 2:10. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos escogidos del Señor, fuimos creados por el Señor, dice aquí, creados en Cristo Jesús, y hay un propósito, ¿te das cuenta? Dice aquí, para buenas obras. Para buenas obras. Por supuesto, yo no puedo decir que las obras son las que me van a salvar, porque la salvación es por gracia. Pero hay uno de los propósitos de mi salvación es las buenas obras, dar fruto. Podemos analizar un poquito nuestra vida y decir, ¿he andado en buenas obras? ¿Cuáles son mis obras? Mis obras, ¿qué atestiguan sobre mí? ¿Qué dicen sobre mí mis obras? ¿Dicen que es alguien que está siguiendo a Cristo o no es así? No. Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, andar, caminar, los pasos de nuestro Maestro. Juan nos llama a seguir los mandamientos del Señor, a guardar la palabra del Señor y a caminar como Jesús caminó.
guardar los mandamientos de Jesús, guardar la palabra de Jesús y caminar como Jesús caminó. Así que, hermano, es importante que podamos voltear nuestro corazón y hacer a nuestro corazón y hacer esta introspección, ¿no? Como el salmista, ¿no? Señor, revélame incluso mis pecados ocultos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces. Por eso es importante la comunión unos con otros, ¿no? Porque aunque a veces creemos que es un ataque, cuando alguien nos dice nuestros errores, no voy a decir errores, cuando alguien nos dice nuestros pecados, ¿no? A veces nosotros creemos que es un ataque en contra de nosotros, pero finalmente eso sigue hablando de nuestra soberbia. Pero ¿sabes qué? Es una bendición cuando llega un hermano y te dice, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está mal. Apenas me estaba acordando creo que el lunes, en un estudio que teníamos, hace algunos años, yo tendría 19 años, sí, como 19 años, y ustedes saben que soy músico, y entonces en ese entonces empecé a tocar con muchos músicos que yo consideraba pues como referentes, ¿no? Musicales y mis maestros y con personas pues reconocidas, y pues bueno, la verdad es que yo estaba muy joven, ¿no? Para estar en esos lugares, pero me acuerdo que una vez voy llegando de tocar o de algún viaje, no me acuerdo, llego a mi casa y se me queda viendo mi hermana, y yo así, y me veía y yo la veo así como que, ¿qué? Y me dice, te ves raro. Y yo así, raro, pero raro ¿cómo? Sí, raro. Yo, ¿cómo? Como que te crees mucho, me dice. Era cierto, ¿no? Mi pecado es soberbia, ¿no? Si hubiera sido un poquito más dura, me hubiera dicho, estás en un pecado de soberbia, ¿no? Fue buena onda mi hermana y me dijo, ¿cómo que te crees mucho nada más, ¿no? Y fíjate que esas palabras de mi hermana hace más de 20 años, 30 años, hoy las recuerdo. Y hoy trato de recordarlas, porque Dios usó a mi hermana en ese entonces para llamarme la atención y para decirme, ¿quién te crees? ¿No? Y hoy no le he dicho a mi hermana, pero le voy a decir, hoy le agradezco a mi hermana con todo mi corazón el haberme confrontado con mi pecado. Así que si fuéramos un poco más sabios, en vez de ver como una agresión cuando alguien nos dice, no estás contestando de la manera correcta, tu actitud tiene soberbia, tu actitud no es la correcta. Cuando alguien nos llama la atención, si fuéramos un poco más inteligentes, más bien lo agradeceríamos. Y agradeceríamos al Señor por las personas que nos dicen esas cosas, ¿no? Nuestros líderes, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, a la persona que Dios use para confrontarte con tu pecado. Es una bendición bien grande, hermanos. Es una bendición bien grande que haya alguien que nos diga que lo que estamos haciendo es pecado y está mal, ¿no? Porque estoy seguro que los que estamos aquí porque queremos seguir los pasos de nuestro Maestro. Y si alguien me dice, te estás desviando, los pasos de tu Maestro van por allá y tú vas para acá, ¿no? Pues yo se lo agradezco. Ay, sí es cierto, tengo que recordar. Para eso, hermano, es la iglesia, ¿no? Para eso es la comunión unos con otros, ¿no? Lo que dice Juan, la comunión unos con otros, la comunión verdadera que tenemos unos con otros. Y la verdadera comunión, dice 1 Juan 1, es con el Padre. ¿Y cómo se hace evidente esa comunión y el amor que le tenemos a nuestro Señor? Que seguimos
los pasos del Maestro, que guardamos su palabra y que obedecemos sus mandamientos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, Señor, por tu gran misericordia y bondad, Padre. Y gracias porque hoy nos recuerdas, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que te necesitamos, Señor, y necesitamos tu obra, Señor. Primeramente esa obra en la cruz, y recordar que lo que te llevó a la cruz fue mi pecado, Señor. Y gracias, Señor, por haberme puesto en una comunidad de hermanos que también me pueden recordar, Señor, cuando estoy desviando mi camino, cuando estoy desviando mis pasos, Señor. Gracias porque tú me has puesto en un lugar así, Dios. Hoy estamos arrepentidos, Señor. Perdona, Señor, mi pecado. Ahí en tu corazón y en silencio, confiésale al Señor tu pecado. Acuérdate lo que ya estudiábamos. El que confiesa sus pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, yo te confieso mi pecado, Dios. Mi pecado de soberbia, Señor. Yo te confieso, Señor, la rebeldía que hay en mi corazón, Padre. Yo te confieso, Señor, que no he buscado todos los días seguir tus pasos, Señor, sino que me he desviado. Padre, perdóname, Señor. Gracias por la cruz de tu Hijo Jesucristo, por la propiciación, Dios, porque Él satisfizo tu ira, Señor, y tu justicia, para que hoy yo pueda obedecer tus mandamientos, para que hoy yo pueda seguir sus pasos y decirte, Señor, que te amo, Señor, y que busco, Señor, una vida que te agrade, Señor, y que buscamos, Señor, con nuestro corazón, con todo nuestro amor y cariño, Señor, honrarte a ti, Señor, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, el Señor te bendiga.